¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. El Gran Premio de Canadá dejó en torno a Checo Pérez, a sus fans, a la afición latinoamericana que lo apoya e internacional en general muchas dudas, cuestionamientos, ataques, especulaciones, teorías de conspiración, entre otras cosas. Por lo que entonces, en este video, me voy a enfocar en lo que sucedió en el fin de semana en Canadá, especialmente en dos momentos específicos. Voy a abordar detalladamente lo que pasó en Q2, que es donde se dice que el equipo de Checo se le volteó, que le jugaron en contra, etc. Y además voy a tocar qué fue lo que pasó en la carrera y por qué Sergio no pudo alcanzar a los Ferrari, por qué no pudo ponerse ahí. Si quién es el culpable, el mexicano, el equipo, los ingenieros, qué es lo que está pasando. A cada uno dándole su lugar de responsabilidad y diciendo las cosas como el análisis me lo da. Si ustedes de este video esperan que yo invente o diga que hay una teoría de conspiración para perjudicar a Checo Pérez alrededor de Red Bull, este no es su video. Aquí voy a decir, sí, el equipo tuvo culpa en esto, pero Checo tuvo culpa en esto, si es que la tuvo, y voy a decirlo con análisis y argumentos, no nada más del estómago. Hay un TikTok ahí español que ya está grande, como para que ande inventando ese tipo de teorías, ya está grande. Se la pasa diciendo que están en contra de Checo, que no les dan el mismo coche, etc. Vayan a verlo él si quieren teorías conspiratorias y de ese estilo. Aquí hay análisis y aquí hay objetividad, siempre, por supuesto, apoyando al mexicano. Y entrando en materia, para comprender este análisis y por qué le va mal a Sergio Pérez en Canadá, tenemos que partir de un punto central. El primer punto es que a diferencia de 2021 y de 2022, el monoplaza, el RB19, se hizo cumpliendo las exigencias de Checo. En teoría, como parte de su contrato, se rumora, eso no está confirmado, que hicieran un coche no solamente para Max Verstappen, sino también para que el mexicano pudiera competir, para que se adaptara a ambos estilos de manejo. Algo inédito prácticamente en Red Bull. No nos vayamos a sorprender, no entiendo cómo la gente se sorprende cuando les dice que Max es el favorito, y eso se lleva sabiendo pues, desde Daniel Ricciardo, se fue por eso, Gasly también, Albon también, siempre se supo, Sergio sabía que Max era el consentido. Que ahí que lo beneficien y que perjudiquen a Checo es otra cosa diferente. Pero bueno, a diferencia de 2021 y 2022, para 2023 se realiza un monoplaza, en teoría porque eso es lo que exige Checo Pérez en su renovación, que se adapte al estilo de manejo de ambos. Además, 2023 es la primera temporada desde que Sergio llegó a la escudería de la bebida energética, que las actualizaciones se ponen en el mismo fin de semana a ambos monoplazas. En la temporada anterior, por ejemplo, cuando llegaba una actualización se le ponía en un gran premio a Max Verstappen y hasta el siguiente se le incorporaba a Pérez. En esta no. Están haciendo los coches parejos. Entraremos más a detalle en un video de la siguiente semana en la que ya hablaré mucho más de lo que ha pasado entre Checo y Max y qué es lo que ha pasado con Sergio a lo largo de la temporada. Hoy me quiero enfocar en Canadá. En Canadá, ¿qué pasa? Tenemos que ver las virtudes de Checo. Todos lo sabemos, desde la primera carrera de Fórmula 1, su virtud es cuidar los neumáticos, gestionarlos. Por lo cual entonces, cuando es una carrera a temperaturas muy altas, en seco, cuando el neumático se sobrecalienta demasiado y puede presentar grinding, blistering, a Sergio le va muy bien porque sabe gestionarlos. Es un beneficio que siempre ha tenido Checo. Pero esto es un filo de dos cuchillos. Le juega en contra cuando las temperaturas son bajas y cuando no hay que cuidar que los neumáticos se sobrecalienten, no, sino que al contrario, hay que calentarlos y ponerlos a punto. Algo que sucede en Barcelona y algo que sucede, sin duda alguna, en Canadá. Dejando de eso al lado, tomando en cuenta que esa es una debilidad Checo que en general le cuestan las carreras en mojado o de temperaturas bajas, hay que tomar en cuenta que también en práctica libres 1, práctica libres 2, práctica libres 3 y a lo largo del fin de semana la temperatura fue cambiando y las condiciones climatológicas. De entrada, práctica libres 1 casi no se puede correr, práctica libres 2 es una temperatura, después el sábado es el mojado y el domingo es en seco, pero no tan caliente como fue en prácticas libres 1. Eso genera un problema tremendo a la hora de poner el coche a punto, a la hora de ponerlo adecuado. Por otra parte, Max Verstappen es un tipo que al ser tan agresivo no tiene problemas al calentar los neumáticos y es un tipo que se adapta mucho más a los cambios que le hacen en su monoplaza, no tanto así Sergio. Dejando eso a lado, vamos a ver qué pasa, porque Sergio la realidad es que el fin de semana no tuvo ni ritmo en seco ni ritmo en mojado. Dejando fuera las prácticas y la primera etapa de clasificación, vámonos directo a Q2, que es donde está generando la polémica. ¿Qué es lo que sucede en Q2? En Q2, Sergio decide salir con neumáticos intermedios, como la mayoría de los pilotos, salvo Alexander Albon. Sergio entonces, con estos neumáticos intermedios,
mete una vuelta rápida después de esta, lo que le llaman la bank lap, que es después de salir y calentar los neumáticos, o tratar de calentarlos, te das una vuelta. En esta vuelta él marca un sector 1 de 23.329, sector 2 de 25.948, sector 3 de 31.682 para una vuelta de 1.20.959. Todo este tiempo, después de esta primera vuelta, él está en comunicación con Humbert, con su ingeniero de carrera, siempre analizando la posibilidad sobre si era momento de ir a neumático seco o conservar los intermedios. Le dicen cómo le está yendo a Albon. Albon dice, le está yendo bien, porque Albon apostó con ir con los neumáticos secos y le salió en Q2. Le está yendo bien, solo tiene problemas en curva 1 y curva 2. Checo, entonces, y Humbert, ambos deciden, vamos entonces por los secos. Entran y cambian a los neumáticos secos. Muchos replican la estrategia, Sergio no es el primero en hacerlo, tampoco el último. Replican la estrategia, sale con su vuelta de calentamiento y ahí Humbert le dice, Sergio, tú tienes para hacer 2 vueltas rápidas consecutivas. 2 vueltas rápidas. Es para lo que da el harvesting, o sea, la energía, el combustible, etcétera. Lo estamos planeando para que des 2 vueltas seguidas y luego rápidas y luego ya veamos qué onda. Su competencia directa en este momento es Esteban Ocon, que es el que está arribita de él, ¿no? Por eso vamos a comparar los tiempos entre Ocon y Checo. En esta primera vuelta en secos rápida, Sergio marca un 25.103 en el sector 1, mientras que Ocon un 24.831. Es decir, le está metiendo ahí casi 3 décimas. Sector 2, Checo 26.108 y Ocon 25.967. Ahí también casi 2 décimas lo que le mete Ocon a Checo. Sector 3, 32.180 y Ocon 31.936. Para entonces, Sergio marcará una vuelta de 1.23.391 y Ocon una vuelta de 1.22.734. Es decir, 6 décimas, casi 7 décimas más rápido Ocon que Checo. En este momento también hay un punto clave. Sergio le dice igual a Humbert, oye, ya está lloviendo más allá de la curva 1 y 2. Humbert le dice, manténnos al tanto por si necesitamos regresar a los intermedios. Cuando va terminando Checo la primera vuelta rápida con los neumáticos secos, Humbert le dice box, pero le dice muy tarde. Entonces Checo ya no puede entrar a boxes, entonces le dice Humbert, keep pushing. Es decir, él le dice, haz una vuelta rápida más, que es la que ya tenían contemplada. Como dije, eran 2 vueltas rápidas seguidas. En esta segunda vuelta rápida en secos es cuando viene toda la polémica. ¿Por qué? Porque Sergio empieza a mejorar sus tiempos en sector 1 y en sector 2. Pero antes de que termine la vuelta, Humbert lo llama a boxes y no le deja a Checo completar la vuelta rápida, que hasta ese momento, y al final de la sesión, fue su vuelta más rápida hasta ese momento y de toda la sesión hubiera sido su vuelta más rápida. Aquí es entonces en donde empiezan las teorías de Humbert está en contra de Checo, lo saboteó, lo llamaron. No, hay una razón muy simple y sencilla por la que a Sergio Pérez lo llamaron a pits y no le dejaron terminar esta vuelta rápida. Y es porque después de 2 sectores, los tiempos de Checo no se estaban ni acercando a los que estaba haciendo Esteban Ocon. Entonces, si le dejaban terminar la vuelta, no iba a mejorar y no iba a avanzar a Q3. Vamos a ver lo que dicen los tiempos nada más. Segundo intento de vuelta rápida en secos. Checo Pérez, sector 1, 24.102. Ocon, 23.447. Sergio Pérez, sector 2, 25.618. Esteban Ocon, 25.478. Es decir, después de 2 sectores, Ocon era .795 más rápido que Checo. No estaba marcando una vuelta. A pesar de que hubiera sido la mejor de Checo, ni siquiera le estaba llegando a los talones a la de Esteban Ocon, que es a quien naturalmente tenía que superar para avanzar a Q3. Al ver esto, Humbert lo llama a boxes. Tan tan. Esa es la razón por la que no le dejan terminar la vuelta rápida. Ahora, aquí lo que se puede cuestionar tal vez es la decisión de volverlo a poner a intermedios, porque los únicos pilotos que hicieron eso fueron Checo, Hamilton y Leclerc. Hamilton, porque pone muy tarde los suaves, pierde la ventana en la que puede atacar con suaves. No le acaba funcionando. Y a Checo es lo que se le puede cuestionar tal vez. ¿Por qué regresan intermedios? No tanto la llamada boxes, no tanto que no lo hayan dejado acabar la vuelta. Es la llamada boxes y por qué colocar los intermedios. Que curiosamente, al final de la carrera, las declaraciones de Sergio van en la dirección contraria. Es decir, no se queja de eso, cuando eso es de lo que se debió de haber quejado.
Al final de cuentas, Ocon avanza en la posición 9 a Q3 y Hamilton avanza en la posición 10. Me van a decir, a lo mejor entonces Checo se hubiera podido batir el tiempo de Hamilton, ¿no? A lo mejor el de Ocon no, pero él pasó 9. A lo mejor el de Hamilton sí, que pasó en 10. Hamilton, curiosamente, su vuelta más rápida en Q2 la hace con neumáticos intermedios antes de que ponga los secos. La vuelta de Hamilton es sector 1, 22.948. Sector 2, 25.661. Y nada más con estos dos sectores, ya sin meter el sector 3, Hamilton ya era 1.111 segundos más rápido que Checo. Por lo que entonces Checo, de terminar esa vuelta, la que no le dejan terminar, la que hubiera sido la más rápida de toda su clasificación, tampoco hubiera logrado superar a Hamilton y meterse a Q3. Que a lo mejor si después hubieran hecho otra vuelta de enfriamiento, de calentamiento, y después ya meter otra vuelta rápida con secos, hubiera podido hacerlo, quién sabe. Porque la realidad es que Sergio Pérez no estaba teniendo ritmo, estaba lejísimos de Max Verstappen. Poniéndolo nada más en contexto, Sergio, con su primera vuelta de intermedios, cuando ya también Max hizo su primera vuelta de intermedios, era .824 más lento que Max. Y ya después, al final, cuando intenta hacer las vueltas rápidas con intermedios, después de que pasa a secos y luego regresa a intermedios, en sector 1 era .9 más lento al mejor y era en sector 2 un segundo más lento. No había manera en la que Checo pudiera competir. Al respecto, el mexicano declaró: era ya tarde con los neumáticos slicks en ese momento. Estaba lloviendo más, pero estaban teniendo más temperatura. Creo que haber perdido esa vuelta que entramos y volvimos a salir, quizás podíamos haber mejorado con los slicks. Eso tal vez era lo cuestionable. No que era tarde ya con los slicks, no. Aquí el tema es que a lo mejor no tuvieron que haber regresado de intermedios, pero el que no le hayan dejado terminar esa vuelta no tiene nada que ver. Vámonos ahora a la carrera, porque si bien a lo mejor se esperaba una remontada de Checo, tampoco la hubo. Y esta no la hubo, primero se puede pensar que debido al safety car, que ya que el safety car intervino, Sergio no pudo alargar su stint de neumáticos duros, que es como hubiera sido ideal, y después hacer un overcut para al final presionar con los neumáticos medios. Esa era la estrategia ideal, no se acaba pudiendo llevar a cabo debido al safety car. Pero la realidad es que no estoy seguro que también eso hubiera funcionado, porque Checo no tuvo ritmo en ningún momento de la carrera, ni con duros, ni con medios, y como lo vimos, ni con slicks, ni con lluvia, nunca tuvo ritmo. Entonces a lo mejor una vez le acabó beneficiando el safety car para poder mínimo llegar a la sexta posición. Vamos a ver el que fue y el que tuvo que haber alcanzado, que fue al Ferrari de Carlos Sainz. Los tiempos de Sainz, al principio sí, las primeras 10 vueltas son similares, pero después, a partir de la vuelta 17, Sainz siempre tiene mejores tiempos. Sainz teniendo en ese momento medios, Checo duros. Conforme se le van desgastando a Sainz, no va perdiendo distancia con Checo. Checo sigue por arriba de los tiempos de Sainz, siendo más lento. Después de que ambos paran a boxes, en las primeras 3 vueltas, Sergio con medios tiene mejor ritmo que Sainz con los duros. Y después otra vez Sainz recupera la delantera en el ritmo. Por lo que, entonces, aquí tampoco se puede culpar a la estrategia. Ni a la estrategia, ni al safety car, ni a nada prácticamente. Simplemente no había ritmo. Ahora, ¿por qué no había ritmo? Y aquí también hay que aceptarlo. Esta falta de ritmo no es culpa de Checo. Esta falta de ritmo en la carrera sí fue culpa de los ingenieros, de que no pudieron poner a punto el RB19 para que Sergio se sintiera cómodo y le pudiera sacar el máximo provecho. Esto que está tan lento, porque aparte ni siquiera hay que ponerlo en comparación con Sainz nada más, que Ferrari además sorprende con el ritmo de carrera. Fue el sexto piloto con peor ritmo, Checo Pérez, con el coche que tiene. Eso no es normal, eso no está bien. Aquí sí fueron culpables los ingenieros en la puesta a punto, se equivocaron, es la realidad. Se equivocaron, no hay nada más. ¿Que es normal que se equivoquen? Sí. ¿Significa que hay una conspiración en contra de Checo? No. ¿Significa que no lo quieren ayudar? Tampoco. Simplemente se equivocaron. Así como Sergio se equivoca en Mónaco y en Barcelona, pues ahora se equivocaron los ingenieros en la puesta a punto. No pasa nada. Antes de eso, le dieron una buena cantidad de carreras, 8, 7, ya ni sé cuántas llevamos, en donde sí le pusieron el coche en condiciones. Aquí se equivocaron. No es más que eso. Totalmente, no es más que eso. Además, tomando en cuenta que Sergio no le favorecen este tipo de pistas en estas condiciones, con esta temperatura en lluvia. No hay más que decir. Al final creo que pues, acaba siendo una remontada decente, ¿no? Pasa de panzazo llegar al sexto. Contra los Ferrari no tenía que hacer nada porque no tenía el coche puesto a punto en condiciones
para que él pudiera hacer más contra Sainz y que pudiera remontar más posiciones. Al respecto, el mexicano dijo: no teníamos mal ritmo, pero no podíamos atacar. Si atacaba más, sobrecalentaba. No tenía agarre porque me sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien qué pasó porque no teníamos ritmo ante los Ferrari. No ha sido nuestra mejor pista. Hemos tomado direcciones equivocadas con la puesta a punto, justamente lo está diciendo Checo. Tenemos que pensar y regresar más fuertes a la próxima carrera. Helmut Marko, también sorpresivamente, que normalmente ataca mucho a Sergio, lo apoya, dice. Pérez aprovechó al máximo el domingo. Comenzó con el neumático duro, pero esa estrategia no funcionó bien porque no tuvimos temperatura en los neumáticos. Pensamos que podría recuperar más terreno con los neumáticos duros al principio, después de lo cual todavía podía atacar con los medios en la fase final, pero estoy bastante satisfecho. Helmut Marko defendiéndolo un poco, mostrando entre líneas que si hay un apoyo al mexicano. También Horner diciendo que para Austria a lo mejor se tiene que recuperar. Checo ya posiblemente va a estar 2 semanas trabajando en el simulador para ver qué falló ahí en la puesta a punto. Es un error de los ingenieros, por algunos que también ha tenido Checo. Pasa, es normal. Hay que aceptar la culpa quien la tiene, pero tampoco hay que volvernos locos y decir teorías de conspiración, estar en contra del mexicano, etc. Ustedes díganos lo que opinan en los comentarios, suscríbanse al canal, denos like, síganos en nuestras redes sociales, @tuformula_1 en Instagram, @tuformula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.